Bueno, Yermouk tiene en idioma armenio un significado: manantiales o fuentes cálidas. Varias salidas de agua y cada una está a una temperatura diferente. Desde que te vas a dar el primer buchito, ya se siente como metálica, el olor de ese metal. Que esta está a 53 grados. Mira tú, probando un buchito así, ya se está llenando un pomo, mira. Lo que más me gusta de estas ciudades es lo fácil que se respira. Ay, sí. Por decirlo así, de alguna manera, se siente un aire fresquito cuando respiras. Sí, limpio, se nota. Se siente limpio, exacto. No sé cómo explicarlo, que lo noto, pero lo noto. ¿No? Y como que el ambiente, se ve todo el mundo relajado, caminando en pareja, suave, sin apuro. Es un ambiente bonito. Y aquí hay olorate. Sí, habrá algunos árboles, cascaditas naturales. No estés mal. ¡Está friada! Fría. Mire, le construyeron el paso por encima. El agua sigue para allá abajo hacia el lago. Y nosotros por aquí. ¿Viste cómo se ve el fondo del agua? Y está más bonito para acá, más tranquilo, más natural. Mira, eso está abandonado, mira. Eso está abandonado. Ahora, ¿cómo llegar ahí para mirar eso ahí abandonado? Vamos a ver si podemos cruzar por allá. No, por el otro lado. Está bien bonito todo. Tremendo trabajo porque sí está tallado en la misma pedrusca. Así mismo. Esto se conoce como El Valle de los Héroes. A lo largo de todo el camino están estas piedras que en ellas tallaron rostros de héroes armenios. Pero miren qué grande. Bueno, qué trabajo más bonito. Y hay varios. Para allá arriba hay otro que vamos a ir a ver luego. Y estos aquí. Amor, antes de ir para allá vamos a ver de arriba. Aquí hay agua por todos lados. El camino está un poco mojado. Hay que tener cuidado. Uy, está lejísimo. ¿Dónde está la piedra? Bueno, creo que la estamos viendo desde aquí bien. Sí. Ahí está bien. El camino sigue para allá, pero bueno. Vamos a regresar a la vía principal. A ver las que quedaron ahí atrás. Miren, otro aquí. Miren este con el sombrero tradicional armenio. El traje típico armenio se llama taraz. El conjunto entero. El sombrero también tiene otro nombre, pero ese no me lo sé. Bueno, yo se los voy a buscar y se los voy a poner por aquí. Yo sé que es el sombrero tradicional. ¿Cómo se llama? No sé. Miren esto. Pero es que incluso ahí arriba, mira, está tallado también un rostro. Está impresionante. Es la placa borra. Sí, parece que el sol hizo sus estragos. Así que no vamos a poder decirles quiénes son, pero... Este es doble, mira, tiene Mira, otra cara aquí. tiene otro por acá. Vaya. Allí viste Mira, aquí tenemos que hacer uno también.
¿Esto qué sería? ¿El lecho de una cascada, de un río? ¿Qué sería esto? O tremendo desprendimiento de roca que hubo. Bueno. Lo que se ve, incluso sí. ¿No? Voy a hacer mi lomita de piedrita. ¿Así? ¿Otra más? ¿Y vas a dejar mi intelecto para el final hacerte el obelisco? ¿O esta vez no? No sé, mi amor, los artistas no se pueden limitar lo que te nazca. Como me nazca. Sí. Yo me encuentro el obelisco rápido. Mira, esta está finita, ¿me? Esa sirve de placa. ¿Vas a hacer el Burj Khalifa? No, pero con ese pedrusco ahí arriba no le puedo poner el obelisco. Mira el obelisco. Anda, ahora sí me gustó. Bueno, creo que esto va a ser una tradición a partir de ahora. Bueno, vamos a ver. Sí. Está el lugar espectacular con los dorados, los árboles dorados, miren eso. Y aquí miren, ahí vimos el hombre con el gorro, y aquí mira, esta es una mujer con el tocado armenio, no sé, las joyas. Esto está bastante transparente, casi no se entiende, pero dice que se llamaba Mother Sose, Madre Sose, y que vivió entre 1865 y 1952. A ver, ¿cómo te vas a buscar? Tira de tampoco la nariz de la mujer. Aquí al lado mi amigo Bagaramian. Y este, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, fue el que mandó a reconstruir la Fortaleza Negra, la Sefbert de Gyumri, que ya estuvimos allá. 2 estrellitas. Es uno de los militares armenios de la época soviética más importante, que más condecoraciones obtuvo en esa época, y se cree que tenía una inteligencia. Sí, era como considerado de los mejores estrategas. Miren cómo se ve desde aquí el desprendimiento ese de roca. Tanto fue así que llegaron hasta el río, pero miren, empiezan hasta allá arriba, miren. Qué impresionante. Y le dimos la vuelta al lago y llegamos a este edificio abandonado. Tener cuidado, está lleno de vidrio. ¿Son vidrios? Son vidrios, son hojas brillosas. Sí. Yo pensé que eran vidrios. Sí. No, pero allá sí hay cristal de las ventanas, menos. Cristal roto de las ventanas. Las ventanas de cristal de arriba se han ido rompiendo y han caído ahí al piso. Increíble como hay cosas abandonadas de la época soviética. Yo creo que de la época soviética más del 90% de las edificaciones están abandonadas. Y construían bueno. Este sería el antiguo lobby o recepción del hotel. Mira, ahí había como un mural o algo, ¿ven? Sí, seguro habían figuras o cosas de eso ahí, porque tienen los huevitos de algo que quitaron. Ah, mira, allá también. Sí. Y el techo, los espairos, sobre estructura metálica. Vamos. Vamos
No, tú que querías ver si podías explorar un conservatorio o no, ¿cómo se llama? Sanatorio. Ah, tú que querías tener la suerte de explorar un sanatorio abandonado, ¿eh? Ujú. Si no es un sanatorio, tú querete que era un sanatorio. Miren lo que hay en la fachada del hotel, qué impresionante. Es como una sirena, ¿qué es? O la diosa del agua. Sí, puede ser una sirena porque no tiene forma definida de pie. Ujú. Qué bonito aquí. Sí, es una mujer que sale como del agua y allá arriba. Pero no sé, está impresionante. Y de este lado es como una corona. Miren, de este lado ahí oculto se ve como una corona. La mata lo está tapando. Pero no se ve por el árbol. Sí, es como una corona. Me da más la impresión de que es como una máscara. Una máscara. Sí, como una máscara con la parte de arriba como si fuera una corona. Ah, sí. Ah, sí, de lado. Mira, se le ven los ojos, la boca. Está como mirando para acá, pero con los ojos cerrados. Oh. Tenemos que buscar imágenes de cuando... de hace 60 años. De cuando funcionaba para verlo, porque es verdad que está muy impresionante. Miren esos ojos. Es que parecen de mentirita. Parecen plásticas. Miren esos colores. Son irreales completos. Se nota bastante la diferencia Sí. de clima y temperatura que hay en este pueblo. 10 grados de diferencia parece que es bastante. Ujú. Sí, ahora mismo estamos a 10 grados cuando en Yereván estuviéramos a 20 o 21. Se nota bastante y bueno, la naturaleza también lo nota. Mira, aquí adelantó el otoño. Sí. Mi madre. Estamos caminando por un puente, aquí que nos encontramos. Y miren lo alto que está. Ay, me da hasta miedo mirar. Y miren, aquí es otro hotel abandonado, ¿ven? Pero bueno, hay algunos nuevos también. ¿Cómo se mueve? Cada que pasa un carro. Este en el mapa lo encuentran como el puente de Yermo. Aquí vienen y abajo está bonito, bonito. Mi esposa, ya te veo que te apuraste, ¿te dio miedo? Entre la altura y los carros y el puente que se mueve cada vez que pasa un carro, ¿te dio miedo? Sí, ya descubrí que no me gustan las alturas. Ya me he hecho Miren, miren, ya se me fue. No para. Oye, muchacha. Te alcanzo. Espérame, mi esposa. Oye, que se me fue corriendo adelante. ¿Qué? Ay, qué sensación más mala. Yo lo miro de abajo. Miren qué pila de manzanita. Chiquitica. De ese árbol. Pero está todo el piso cubierto.
Vamos a ver si tengo. Vamos a ver si tengo buena puntería. ¿Se podrán comer esas manzanitas? Miren el río. Arpa se llama el río. Y miren qué formación rocosa tan particular. El paisaje es lo mejor. Mira, Titi, ahí está, aquel es el puente, ¿ves? Aquel es el puente. Me fuiste corriendo adelante porque tenías miedo. Sí, mira, vaya que alto, no. Hice bien en correr. Estamos intentando llegar a la cascada de Yemú, que es también muy famosa, pero estamos perdidos. No sabemos por dónde hay que coger. ¿Ya te ubicaste? Sí, ya. Nacido y criado aquí en Yemú. Ya. Qué suerte. Mira el puente, mira. Ya se escucha allá. Este es el camino que hay que atravesar para llegar a la parte de la cascada. Bueno, también tiene sus caídas de agua. El camino. Aquí el señor tiene unas cuantas fruticas. Para el surush. No deja de sorprender la naturaleza, ¿verdad? Muy impresionante. Y aquí llegamos. Unos puesticos de souvenirs. Y llegamos a la cascada. Esta cascada también tiene una historia. Cuenta la detrás. leyenda armenia Que la hija del rey de esta región, la princesa, se enamoró de un pastor, pero de una clase muy inferior a la de ella, y el rey le dijo que si se escapaba para verse con el pastor la iba a maldecir. Le iba a pedir a los dioses que la convirtieran en una sirena para que no pudiera salir del agua y volver a verlo. Y ella hizo caso omiso a la maldición del padre y tiró su cabellera larga, tenía la cabellera muy larga, la tiró por el borde de la montaña para que el pastor se ayudara del cabello a subir hasta donde estaba ella y verla. Y en ese momento ella se transforma en sirena y el cabello tan largo se convierte en la cascada, que mide más de 70 metros. Cuidado, hay que tener cuidado con el rey. Esta cascada nosotros tenemos la teoría de que el agua viene del lago donde estábamos por la mañana temprano, donde estaba la galería de las aguas termales. Tenemos esa teoría porque cuando buscamos en el mapa dónde quedaba la cascada, que esta es la más famosa de la zona, se veía la silueta del río que conectaba el lago con la cascada. Pero digan ustedes si no está preciosa la cascada. Le hicieron una especie de escalerita de piedra allí, vamos a subir. Hay que tener cuidado, está un poco resbaloso el piso. No voy a hacer que es abajo. Más rápido Sentados. de lo que esperaba, sí.
No camines tanto para los mojados. No me tienes nervioso. ¿Está fría? Creo que aquella tenía 33 grados. Esta tiene 23, pero por debajo sí. Menos 33. Con esa te enjuagas la cara y rejuveneces 20 o 25 años. Un año por cada grado que tenga el agua. Sí, por aquí estaba más cerquita, yo creo. Esa piedra ahí. Ah, dale, por donde tú quieras, por donde sea mejor. Por aquí. Mi esposa atleta. Mira, mírate que la acción está para este lado. Logramos llegar a la piedra del centro de la cascada. Ya hay poca gente, queda poca gente. Yo subí, ahora como baja. Como mismo subiste, mi amor. No, no es igual, no es igual. Qué bonito, ¿verdad? Esto chat mats. But it's not venomous, not poisonous. It's a snake, but not poisonous. Merci. Espero que lo suelten. Sí, claro, Titi, no se lo va a dar para su casa. A no ser que sea coleccionista de serpientes. El loco dio para enseñárselo a los niños y ahora lo vuelvo a poner ahí en la época. Ah, bueno. Yo lo que no espero es no encontrarme con el papá o la mamá. Sí, mira, apúrate, que hasta ahora salen. Bueno, ya para terminar, el día de hoy que ha sido bien largo, vamos a pasar por debajo de un arco natural que hay aquí en Yermouk, que cuenta la leyenda una vez más que si pasas por debajo y pides un deseo, se te cumple. El arco se encuentra cerca de la cascada y dicen también que se creó de forma natural por la erosión y la presión del agua que corría por aquí. En lo que nosotros pasamos y pedimos nuestro deseo, pidan en sus casas ustedes también su deseo, que esto funciona igual, o por el televisor, por el teléfono, por el tablet, donde están viendo. Nosotros nos vamos a pedir que se suscriban, que le den like, que lo compartan y que vean todos los videos de la serie, los anteriores y los próximos que están por venir. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.